El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Les saluda el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar en este domingo de la Santísima Trinidad. Esperamos que este programa, que tiene informaciones, noticias, reflexiones, música, nos lleve a conocer mejor el mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. A ti, Señor y Maestro, Hijo amado y enviado, recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Ti, Dios santo y eterno, que enciendes el corazón, recibe nuestra gratitud por tu amor de predilección. No cese la alabanza, al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Nos ha llamado y ha elegido, ha puesto su mirada en sus hijos amados. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor. Al Dios creador, al Dios salvador, al Dios del amor, nuestra eterna alabanza. Francisco, el Padre Celestial siempre escucha nuestras oraciones.
En la audiencia general de la mañana del miércoles 26 de mayo, celebrada ante un número reducido de fieles en el patio de San Dámaso, el Santo Padre prosiguió con su catequesis sobre la oración, que centró en la certeza de ser escuchados. Al referirse a la lección del Padre Nuestro, el Papa dijo que lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos e intereses sin verificar si son o no conformes al proyecto de Dios. El Papa Francisco reanudó en la mañana del miércoles 26 la tradicional audiencia general de los miércoles, también en esta ocasión en el patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde se congregó un número reducido de fieles y peregrinos de diversas nacionalidades para escuchar sus enseñanzas. En su catequesis número 35 sobre la oración centrada en la certeza de ser escuchados, el Santo Padre explicó que Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. La audiencia comenzó con la lectura del Evangelio según San Marcos, que relata la intervención del Señor en favor del jefe de la sinagoga, que se llama Jairo, quien suplicó la curación de su hija, que sin embargo había fallecido y a la que Jesús despertó del sueño de la muerte, tras haberle dicho que no temiera, sino que tuviera fe. Este pasaje evangélico le dio la oportunidad al Papa de reflexionar sobre una dificultad que supone para muchos una verdadera piedra de tropiezo en su vida espiritual. ¿Es verdad que Dios me escucha? Y si lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas, dijo Francisco, que pueden dar a esta cuestión. La primera y más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada, y en la oración debiéramos intentar escuchar su voz y conformarnos a su designio de amor. Y explicó que esta es la lección del Padre Nuestro, que en sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios, para que se haga su voluntad, venga su reino y sea santificado su nombre. Mientras lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos e intereses sin verificar si son o no conformes al proyecto de Dios. En cuanto a la segunda respuesta, el Papa dijo que es la más delicada, puesto que muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas, pero Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Por esta razón conviene fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitudes fieles que se acercan a Él. A veces la respuesta es inmediata. Sin embargo, en otras ocasiones, afirmó el Papa, el Señor nos llama a la perseverancia, como a la mujer cananea que pedía por su hija, o a embarcarnos en un viaje de fe. Y en el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga, primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición, después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. De ahí que Francisco haya recordado que en todas estas situaciones Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guía nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Como es costumbre, después de saludar a los fieles en diversas lenguas y antes de rezar el Padre Nuestro en latín, el Santo Padre impartió a todos su bendición apostólica, bendijo los rosarios que los peregrinos llevaban consigo y se detuvo unos minutos con todos ellos con muestras de cariño antes de regresar a sus actividades. Saludó cordialmente a los fieles de lengua española, los animó a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que el Señor los bendiga. Al saludar a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre los animó a vivir siempre bajo la mirada de nuestra Madre del Cielo. Ella les dijo: consola a todos los que están en la prueba y mantiene abierto el horizonte de la esperanza. A los peregrinos francófonos, Francisco les sugirió que tras haber celebrado la fiesta de Pentecostés, deben dejar que el Espíritu Santo actúe y suscita la oración que conviene dirigir al Padre para entrar generosamente en su voluntad.
Al dar su cordial bienvenida a los peregrinos de habla alemana, el Papa les recordó que María, Madre de la Iglesia, es el ejemplo luminoso de la oración perseverante que el Espíritu Santo inspira a los fieles, por lo que manifestó su deseo de que ella les obtenga la gracia de no cesar nunca en la oración y en la acción de gracia. A los fieles de lengua árabe, el Papa también les recordó la celebración del domingo pasado de la fiesta de Pentecostés, en la que Jesús envió el Espíritu sobre nosotros, el Paráclito que fortalece nuestra fe y sostiene nuestra oración, y lo invitó a repetir la oración que el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad y no la nuestra. Mientras los fieles de habla inglesa, el Santo Padre les dijo: en este mes de mayo, unidos a la Virgen, crezcamos en la certeza de que nuestro Padre Celestial siempre nos escucha en nuestras oraciones. El Papa lanza la plataforma Laudato Si. Hay que perseguir la ecología integral. El pontífice envía un video mensaje para el lanzamiento de la plataforma Laudato Si. Nuestro egoísmo, nuestra indiferencia y nuestros estilos irresponsables están amenazando el futuro de nuestros hijos. Cuidemos nuestra madre tierra. Hoy, junto al lanzamiento de la plataforma Laudato Si, el programa que pretende implicar a todo el mundo católico en un proceso de conversión ecológica, según el espíritu de la encíclica Laudato Si y la ecología integral, el Santo Padre ha enviado un videomensaje para recordar que nuestro planeta está enfermo y urgen acciones ecológicas y ecosostenibles. Necesitamos una ecología humana integral y nuevos estilos de vida. En el video, Francisco recuerda su encíclica Laudato Si promulgada en 2015, en la que invitó a todas las personas de buena voluntad a cuidar la tierra, nuestra casa común, y señala que desde hace tiempo, esta casa que nos acoge sufre las heridas que provocamos por una actitud depredadora, que nos hace sentir dueños del planeta y de sus recursos, y nos autoriza a un uso irresponsable de los bienes que Dios nos ha dado. Además, dice: hoy, estas heridas se manifiestan dramáticamente en una crisis ecológica sin precedentes, que afecta al suelo, al aire, al agua, al ecosistema en el que viven los seres humanos. Y la actual pandemia ha sacado a la luz, de forma aún más contundente, el clamor de la naturaleza y el de los pobres, que son los que más sufren las consecuencias. Ante este panorama, el Papa insiste, una vez más, en que necesitamos un nuevo enfoque ecológico que transforme nuestra forma de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la tierra y, en general, nuestra forma de ver al hombre y de vivir la vida. De hecho, subraya que necesitamos una ecología humana integral que no involucre solo las cuestiones ambientales, sino al hombre en su totalidad. Tenemos una gran responsabilidad con las generaciones futuras. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros niños y jóvenes?, se pregunta el Papa. Pues, continúa, nuestro egoísmo, nuestra indiferencia y nuestros estilos de vida irresponsables están amenazando el futuro de nuestros hijos. De ahí su llamamiento a cuidar de nuestra madre tierra, a superar la tentación del egoísmo que nos convierte en depredadores de los recursos, a cultivar el respeto por los dones de la tierra y de la creación, y a inaugurar, por los dones de la tierra, un nuevo estilo de vida y una sociedad que, por fin, sean ecosostenibles. De las manos de Dios hemos recibido un jardín. No podemos dejar un desierto a nuestros hijos, puntualiza. Plataforma Laudato Si como resultado del año Laudato Si. El año pasado el Papa Francisco proclamó el año Laudato Si, y esto se traduce en un proyecto de acción concreto, la plataforma de Laudato Si. Acción Laudato Si. Un viaje de 7 años que se verá a nuestras comunidades comprometidas de diferentes maneras para llegar a ser totalmente sostenibles. En el espíritu de la ecología integral, dice el Papa. Es por ello que Francisco hoy invita a todos a emprender juntos este camino, y en particular se dirige a 7 realidades: familias,
parroquias y diócesis, escuelas y universidades, hospitales, empresas grandes y granjas, organizaciones, grupos y movimientos, instituciones religiosas. Trabajen juntos, pide el Papa. Solo así podemos crear un futuro que queremos, un mundo más inclusivo, fraternal, pacífico y sostenible. Por último, asegura que en estos próximos 7 años se perseguirá la visión de la ecología integral, responder al grito de la tierra, responder al grito de los pobres, la economía ecológica, adoptar un estilo de vida sencillo, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica, el compromiso comunitario. Hay esperanza, dice el Santo Padre. Todos podemos colaborar, cada uno con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capacidades. La empatía, nuestra aliada desconocida. Las generaciones actuales no saben qué es la empatía, por lo mismo no la pueden aplicar. Esto lo podemos constatar porque son los niños y jóvenes que solo buscan su beneficio, a los que no les afecta lastimar o hacer daño a alguien con tal de verse beneficiados ellos, los que están acostumbrados a que se les haga todo, sin importar el esfuerzo que implique para los demás, pues piensan que solo ellos se esfuerzan, que solo ellos sufren, que solo ellos trabajan, etc. Esto es provocado por la sociedad consumista y falta de valores en que vivimos, donde la inmediatez es el pan nuestro de cada día y el egoísmo es la escénica y motor de los niños y jóvenes de hoy. Por supuesto que esto lo hemos provocado los papás por no ponerles límites y no educarlos en la empatía, pero nunca es tarde para inculcar estas virtudes y capacidades en nuestros hijos. Por eso aquí les dejamos 5 tips para educar a nuestros hijos en la empatía. Primero, ten claro qué es la empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones del otro, intentando experimentarlo de forma objetiva y racional. La empatía genera un amor por los demás y por lo que nos capacita para ayudarnos unos a otros. Esto pasa porque nos hace más humanos al poder sentir el dolor de los otros y esto evita que el egoísmo nos mueva. El que es empático es incapaz de ser egoísta, pues siente con el otro y le duele su dolor y se conmueve hasta el grado de buscar hacer algo por el otro. Y lo más importante es que sepamos ponerlo en práctica con nuestros hijos, pues solo así podremos educarlos con amor, buscando solo su bien y no el desquitarnos de lo que nos sucede. Segundo, compártelo con tus hijos. La mejor forma de educar es con el ejemplo, por lo que la mejor forma de compartir con nuestros hijos lo que es la empatía es vivirla con ellos. Es bueno explicarle con palabras sencillas que está bien sentirse tristes, enojados, eufóricos, etc. Pero es necesario también ver cómo se sienten los demás y tratar de sentir con ellos. Así serán capaces de sentir lo que el otro está sintiendo y podrán hacer a un lado lo propio para ayudar al que lo necesita. Claro está que esto no se da de la nada, es un proceso y debemos trabajar en ello. Tercero, que aprendan a sentir con el otro. Nuestros hijos no nacen sabiendo esto, por lo que debemos enseñarles cómo se llama lo que sienten y cómo se llama lo que el otro está sintiendo. Es necesario que aprendan a discernir los signos no verbales que el otro expresa para comprender lo que sienten, aunque no nos lo digan. Pero, ¿cómo podemos sentir lo que el otro siente? Es muy fácil, hay que detenerse a pensar qué es lo que sucede en cada situación. Después es necesario discernir los signos que nos comunica el otro y por último ponerle nombre a lo que el otro está sintiendo. A veces esto no es tan fácil de detectar, por eso es necesario que lo ayudemos diciéndole con claridad lo que el otro está pasando y sintiendo. Y también es bueno que les mencionemos las características de ese sentimiento o emoción para que lo vaya ubicando y aprenda. Es bueno hacer a nuestros hijos pensar en lo que el otro siente y piensa. Así lo ayudamos a salir del yo para ir al tú. Así estaremos educando a nuestros hijos para ser empáticos, para sentir con el otro y actuar conforme su corazón les marque. Cuarto,
que justifiquen antes de juzgar, ya que ubicaron lo que el otro tiene y siente por los rasgos y signos que nos comunica. Es necesario que no lo juzguen, sino que lo justifiquen y traten de minimizar la mala intención de las acciones. Es bueno que comprendan que la adrenalina que se genera con una emoción nos hace actuar fuera de proporciones y nos puede provocar problemas si no la sabemos manejar correctamente. Es por esto que debemos enseñar a nuestros hijos a justificar en lugar de enjuiciar. El que enjuicia califica, pero el que justifica ama y trata de apoyar. Por supuesto que debemos comenzar con nosotros justificando a nuestros hijos y pensando siempre que lo que hacen es con buena intención o que son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Nosotros debemos ser los primeros en hacer empatía con nuestros hijos. Y quinto, hay más gozo en dar que en recibir. Es importante que enseñemos a nuestros hijos a hacer empatía nosotros primero y que si el otro es empático con nosotros, será gracia de Dios. Hay niños que nos dirán que no es justo y que por qué deben ser ellos primero comprender y tratar de sentir lo que el otro siente y no al revés. Es bueno educar a nuestros hijos para que tengan la capacidad de darse a los demás, de ponerse en los zapatos del otro, antes de buscar que los comprendan a ellos. Esto ayuda a que haya paz en sus corazones. Hay más gozo en dar que recibir, así que debemos sentirnos mejor de poder comprender a los demás y poder ayudarles a sentir mejor. Esto es un estilo de vida muy distinto al que la sociedad actual nos trata de imponer, pero es el estilo de vida que Jesús nos dejó y en el que encontraremos nuestra plena realización y que nos llevará algún día de regreso a la casa del Padre para celebrar eternamente conforme a nuestras acciones. Chile. Arquidiócesis de Santiago apuesta por el protagonismo juvenil y sinodal. El cardenal Aoz, en una amplia carta pastoral, invita a los jóvenes a renovar su fe y a reflexionar sobre los cambios culturales, la crisis eclesial, social y la pandemia, donde su aporte puede ser decisivo para el futuro de la Iglesia y la sociedad. La cultura, hoy, nos está desafiando a tener una buena lectura de la realidad, de las juventudes y una profunda lectura del Evangelio para ser creativamente fieles a sus enseñanzas. Esta es solo una de las tantas reflexiones que el cardenal Celestino Aoz Braco, arzobispo de Santiago de Chile, ofrece en una carta pastoral que bajo el título Cristo vive, se dirige a los jóvenes, pero también a la comunidad eclesial que los acoge y acompaña. Precisamente a esa comunidad le toca la tarea nada fácil, explica el purpurado, de leer los signos de los tiempos y comprender la realidad en su dinamismo, para lograr hacer aportes incisivos y oportunos al servicio de la evangelización del mundo juvenil. Inspirado en las palabras del Papa Francisco, que en su exhortación post-sinodal Christus Vivit subraya la responsabilidad de la comunidad cristiana, que es acoger, acompañar, motivar y animar a los jóvenes con comprensión y afecto. El cardenal Aoz recuerda que son justamente los jóvenes quienes pueden ayudar a la Iglesia a mantenerse joven, y por ello es necesario generar comunidades acogedoras, que sean rostros de una Iglesia más humana, coherente y real. Sabemos que para muchos jóvenes, por su realidad, por su historia, por sus dolores, no encuentran espacios de pertenencia ni de acogida. Algunos viven la discriminación o no logran sanar las heridas que la vida les va dejando tan tempranamente. Afirma el arzobispo al poner como ejemplo a los jóvenes migrantes, necesitados de comunidades de acogida, integración, pero también de espacios donde poder vivir su fe, experimentando el calor de la familia de su iglesia. El arzobispo de Santiago considera necesaria una comunión eclesial abiertamente participativa de liderazgos compartidos, donde se evite cualquier resabio de una cultura de élite o discriminación. Debemos seguir caminando hacia una iglesia más en salida y hacia una pastoral juvenil crecientemente cristiana. Enfatiza el cardenal Aoz, que haciéndose eco del Santo Padre, pide a las comunidades eclesiales
salir al encuentro de los jóvenes. Vayan a las plazas, a las escuelas, a los malls y a cada lugar para invitar a muchos a ser parte de la apasionante aventura de seguir a Cristo, de vivir la fe en comunidad, de abrazar una existencia llena de sentido. Publicada el domingo de Pentecostés, la carta del arzobispo a Oz anima a los jóvenes a caminar juntos, a mover los corazones, la mente y las manos, para servir al país y a la Iglesia. Los invita a ser jóvenes santos, a ir al encuentro con Jesús y seguirlo, a poner a Cristo en el centro, pues es indispensable que todos nosotros tengamos una experiencia fuerte y constante de la vida de fe, de la comunidad y del servicio a los más necesitados, donde Cristo sea efectivamente el centro de nuestra vida. Solo así, añade, podemos discernir a la luz del Espíritu los signos de nuestros tiempos para servir siempre más y mejor a los pobres, a los excluidos, a los descartados de la sociedad. En las 30 páginas que conforman el documento pastoral, el arzobispo de Santiago insiste, junto al Papa, en la necesidad de caminar hacia una pastoral juvenil desinstalada, comprometida con los más pobres por el bien común, que mete los pies en el barro y que toca la realidad para transformarla. Estamos empeñados en despertar la inquietud por la cuestión social y formar a jóvenes comprometidos que quieran darle vida concreta a los principios de la enseñanza social de la Iglesia, apunta el purpurado, y al hablar de la llamada pastoral popular juvenil, explica que se necesita una pastoral que ofrezca espacio para todos y todas, con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, con sus errores, su historia, sus experiencias del pecado y todas sus dificultades. Otros temas tocados por el cardenal Aoz se refieren a la familia como espacio educativo y vocacional primordial, así como la pastoral juvenil debe ser el espacio privilegiado de discernimiento. Si hacemos un proceso consistente de pastoral juvenil vocacional marcado por el espesor de la vida cristiana y por una espiritualidad honda, incluyendo a la familia, no solo tendremos vocaciones matrimoniales florecientes, sino que también serán muchas y muchos los que escucharán la voz del Señor para abrazar una vida consagrada. El diálogo intergeneracional, para el cual también la familia juega un rol fundamental, el camino sinodal que presenta una oportunidad para discutir sobre la presencia y el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia, el cuidado de la casa común, que se encuentra entre las realidades más abandonadas y maltratadas en el mundo, y el reto de la evangelización en el mundo digital, son argumentos tratados en el documento pastoral. Tampoco faltó el empeño de la Iglesia por la prevención de los abusos, la herida aún abierta por estos crímenes de abusos sexuales de menores y sus consecuencias, escribe el purpurado, exigen de nosotros seguir viviendo una transformación interior que toque todas las fibras de la Iglesia y nos lleve a la generación de una nueva cultura marcada por el buen trato, los ambientes sanos, la responsabilidad común y el trabajo lúcido de todos. Finalmente, el arzobispo de Santiago exhorta a los jóvenes a ser proactivos, audaces y generosos, para crear nuevos procesos e iniciativas sabiendo que estos no siempre serán perfectos. Trabajemos con ardor y en salida para que juntos podamos evangelizar, mostrando a Cristo, que es la luz y alegría del mundo. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar
Del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El misterio de la Trinidad. Solo el Dios encontrado, ningún Dios enseñado puede ser verdadero. Ningún Dios enseñado, solo el Dios encontrado puede ser el verdadero. Hay que reconocer que para muchos cristianos, eso de la Trinidad es un rollo. A veces lo dicen así de claro, dando por sentado que todas esas frases del credo niceno-constantinopolitano son un rollo, aunque se repitan en muchas misas, porque no las entienden y no saben que tienen que ver con su experiencia personal de fe. 3 sustancias en una esencia, 3 personas en una sustancia, una naturaleza en 3 personas, 2 naturalezas en una sola persona. El valor que tienen nuestras definiciones y afirmaciones sobre Dios es sobre todo sugerir, porque a Dios no podremos nunca meterlo dentro de una definición. Es muy ex cátedra que sea. Estas formulaciones y en otras parecidas les decían mucho a la iglesia de Nicea y Calcedonia, pero pueden haberse quedado vacías para nosotros después de tantos siglos y de tantos cambios. El lenguaje evoluciona muy deprisa. También nosotros tenemos no pocas dificultades para leer a Cervantes o a Santa Teresa en sus versiones originales, y solo han pasado 5 siglos. Decía el Papa Francisco que la misión es siempre la misma, pero el lenguaje para pronunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Con una sorprendente comparación, no recuerdo quién, comentaba que las fórmulas dogmáticas de los concilios son como albóndigas teológicas, bien picadas y calentitas. Pueden resultar muy digestivas y apetitosas, y alimenticias. Pero si después de haber estado en el horno se han quedado frías, pueden resultar incluso indigestas, por muy buena carne que lleven. Y sería absurdo empeñarse en metérselas a la gente en la boca por la simple razón de que cuando fueron hechas se hicieron, estaban buenísimas. Es verdad que esas afirmaciones forman parte de esta riquísima tradición y del esfuerzo de muchos pensadores por dar a las dificultades que se iban presentando a la fe, y por eso no podemos deshacernos de ellas a la ligera, pero hay que prestar atención a las dificultades, a los retos, a las necesidades de la fe que tiene hoy el hombre de la calle, y no menor cuidado merece el lenguaje, para que pueda ser significativo en este siglo XXI. Hoy, muchos se preguntan cómo encontrar a Dios en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los caminos de la oración? ¿Qué tiene que ver Dios con el problema del mal en el mundo? Si el cristianismo es la única religión verdadera, ¿cuáles son los valores que hoy tenemos que defender según nuestra fe? ¿Qué se puede o se debe cambiar en nuestros ritos y tradiciones litúrgicas? En el modo de comprenderse a sí misma la Iglesia. Los dogmas, la moral, mucha tela para una sencilla homilía. Claro, y para este humilde misionero, dice el sacerdote de esta reflexión. Pero vamos a intentar decir algo comprensible sobre el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad, el primer sentido de misterio que nos viene a la cabeza, es de algo incomprensible, ininteligible,
jeroglífico crucigrama sin solución 3 en 1. Un rompecabezas. Pero claro, la Trinidad no quiere ser como pasatiempo para ratos perdidos, y sobre todo no consta que Jesús, Mateo, Lucas o Pablo tuvieran afición a los acertijos. Ellos al hablar de la Trinidad estaban hablando de su experiencia vital. También decimos que la persona es un misterio, es decir, que tiene una profundidad que nunca captamos del todo, que no se puede tocar, ver, clasificar, definir o encerrar. Nos llega algo de ella por medio de su rostro y de su aspecto, pero eso solo no es ella. Nos ayudará al contemplar sin prejuicios sus comportamientos, sus actitudes, sus ideas, y si amamos a esa persona todavía captamos muchos más aspectos que se escapan a los demás. Quien más te quiere es quien mejor te conoce. De lejos no conocemos realmente a nadie, y nunca conocemos a nadie del todo. Pues, para poder decir algo sobre Dios y su misterio es necesario tener una mínima experiencia personal de Él, porque si no, convertimos a Dios en ideas, especulaciones, discursos, discusiones, normas, y no en una persona, o mejor dicho, tres. Primero hay que haber olido a Dios. Decir que la Trinidad es un misterio es afirmar que nos desborda, que algo de Él no comprendemos, porque nos hemos cruzado con Él. Hemos notado su rastro, hemos sentido su aroma, intuimos que Dios y que en toda su obra hay una riqueza de vida, hay tanta creatividad y originalidad, que ni en toda la eternidad podremos abarcarlo todo, escribía el Papa Benedicto. La doctrina de la Trinidad no pretende haber comprendido a Dios. Esa expresión de los límites, gesto reprimido que de aprender a Dios en conceptos humanos lleva al absurdo. En rigor, solo podemos hablar de Él cuando renunciamos a comprenderlo y lo dejamos tranquilo. Por eso, debemos poner mucho cuidado con tantas imágenes falsas de Dios, deformaciones, que hacemos consciente o inconscientemente, y debemos poner cuidado porque nuestra manera de entender y relacionarnos con Dios condiciona y afecta a nuestro modo de situarnos en la vida de vivir la fe. Dime cómo es tu Dios, y te diré cómo te relacionas con Él, y cómo te comportas con los otros y en la vida. Por eso en esta fiesta se recibe la invitación de ser buscador de Dios, primero con el corazón, después con la experiencia, y luego también con la cabeza. Ambas necesarias a irlo conociendo cada día un poco más, sabiendo, y esto es muy importante, que si Dios es Trinidad, una comunión de personas, para poder conocerle, para encontrarle un poco, tendré que acompañado de otros hermanos, compartiendo fe y vida. Los otros son camino hacia el Dios de la Trinidad. Juntos podemos rastrear mejor sus múltiples huellas en el universo, en el hombre y en cada uno de nosotros. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? Así respondió el padre Pío de Pietrelcina a esta pregunta. El padre con sencillas palabras comenzó a disipar las dudas. Hija, ¿quién puede comprender y explicar los misterios de Dios? Se llaman misterios precisamente porque no pueden ser comprendidos por nuestra pequeña inteligencia. Podemos formarnos alguna idea con ejemplos. ¿Has visto alguna vez preparar la masa para hacer pan? ¿Qué hace el panadero? Toma la harina, la levadura y el agua. Son tres elementos distintos. La harina no es la levadura ni el agua. La levadura no es la harina ni el agua. Y el agua no es la harina ni la levadura. Se mezclan los tres elementos y se forma una sola sustancia. Por lo tanto, tres elementos distintos forman unidos una sola sustancia. Con esta masa se hacen tres panes que tienen la misma sustancia pero distintos en la forma el uno del otro. Eso es, tres panes distintos, el uno del otro pero una única sustancia. Así se dice de Dios. Él es uno en la naturaleza, trino en las personas iguales y distintas la una de la otra.
El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son tres personas iguales pero distintas. Sin embargo, son un solo Dios, porque única e idéntica es la naturaleza de Dios. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio del amor de Dios. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Es la solemnidad litúrgica que la Iglesia Universal celebra hoy. El Papa Francisco en el año 2013, al explicar a unos niños las tres personas de la Santísima Trinidad, les dijo que el Padre crea el mundo, Jesús nos salva y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ama, nos da el amor. El misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Santa Juana de Arco afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por tanto supera el entendimiento humano. En una oportunidad San Agustín caminaba por la playa cuando observó a un niño que hacía un hoyo en la arena y el santo le preguntó qué intentaba hacer. El niño le dijo que pensaba meter todo el agua del mar en ese hoyo. San Agustín, admirado, le dijo, ¿pero no te das cuenta que es imposible? El niño le contestó que es más posible meter todo el agua del mar en este agujero que intentar meter el misterio de la Trinidad en tu cabeza. El santo irlandés San Patricio, para explicar este misterio, lo comparaba con una hoja de trébol. Decía que cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol. Y que lo mismo pasa con Dios, donde cada persona es Dios y forman la Santísima Trinidad. Estas son 12 claves sobre la Santísima Trinidad. Este domingo 30 de mayo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe cristiana. Aquí te presentamos 12 claves, para adentrarnos un poco más en este dogma. La primera, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres y triada. El equivalente en griego es triados. Segundo, fue utilizado por primera vez por Teófilo de Antioquía. Su primer uso reconocido fue por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Tercero, Trinidad significa un solo Dios y 3 personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, CCIC, lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuarto, la Trinidad es el misterio central de la fe. Sí, y el compendio lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quinto, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas, el primer concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. En 325 después de Cristo el primero y en 381 después de Cristo el segundo. El primer concilio se definió como Concilio de Nicea, donde se vio cómo realizar y cómo convocar la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no un Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo.
Este concilio combatió una herejía conocida como el macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Sexto, la Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El CCIC lo explica. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana, e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Séptimo, la Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: «Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor, que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí, comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después». Así habla el Rey de Israel y su Redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. Octavo, el Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de San Pablo se narra lo siguiente: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos». Dos de estos extractos forman parte del Nuevo Testamento. Noveno, la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. También después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Décimo, el Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Separadme de Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Y en otro extracto, Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad. Si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Décimo primero, la distinción de tres personas divinas se demuestra en la Biblia. La distinción de estas personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. Y por último, décimo segundo, el Hijo procede del Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado ante todos y de todos los siglos.
Pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. Esto parte de la Enciclopedia Católica. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo, si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu, de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Hermanos y hermanas, les compartimos a través de esta narración las secciones que incluye el semanario El Amigo de la Familia a través de nuestro espacio radial. Apuntes de crónica en el día de la fiesta, en el día de nuestra madre. Llamados a ser auxiliadores con la auxiliadora. Nuestro hermano Patricio Aedo genera una narración de lo que fue esta celebración virtual y diocesana del Día de María Auxiliadora el pasado lunes 24 de mayo. En la página 2, 120 años de la inauguración de la iglesia matriz, la Catedral de Punta Arenas. Hace una narración histórica nuestro hermano Carlos Díaz, y a esta narración la acompañan bellas fotografías tanto del proceso histórico como de nuestra ciudad nevada con la imagen de la catedral en la actualidad. En la página 3 aprovechamos de felicitar y saludar a la Pastoral Juvenil de Magallanes, que realizó su vigilia el día de Pentecostés. Existe una invitación a participar del voluntariado de la Casa del Samaritano de Magallanes. El voluntariado llamado San José de esta casa invita a quienes desean sumarse para formar parte de este servicio. Estas personas deben tomar contacto al correo casadelsamaritanodemagallanes@gmail.com o al WhatsApp 922373190 o visitar el Facebook Casa del Samaritano de Magallanes. El contacto es con José Antonio Vidal. Queremos agradecer también el servicio generoso y la vida en medio nuestro en la región de Magallanes de los hermanos que han partido a la casa del Padre. Me refiero a María Olivia Mancilla y a Manuel Sabino Suárez Arce. Ambos testigos de Jesús resucitado, importantes baluartes de sus comunidades y activos en la fe para las nuevas generaciones. Viven en Cristo. Al finalizar la nota de la página 3 del Amigo de la Familia, tenemos un recordatorio importante. Vacúnate. Por ti, por tu familia, amigos y amigas y por los demás. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 30 de mayo, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, comenzamos una nueva semana esperando que todos y todas se encuentren muy bien cuidándose en sus hogares junto a sus familias. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 30, San Fernando y San Hernán. El día lunes 31, Visitación de la Virgen. El día martes 1 de junio, San Juvenal y San Justino. El día miércoles 2, San Erasmo. El día jueves 3, San Maximiliano. El día viernes 4, Santa Frida. El sábado 5, San Salvador. Y el próximo domingo 6 de junio, San Norberto. Hermanos y hermanas, de esta manera entonces nos despedimos del espacio de cada semana del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, agradeciendo su sintonía y también agradeciendo el apoyo de la señal a través de Radio Polar. Hermanos y hermanas,
nos seguiremos encontrando en este medio los días domingo y durante la semana, ya que desde el lunes se pasa a fase 2, informaremos por medio del Facebook del Santuario de Jesús Nazareno los horarios y los encuentros presenciales que iniciaremos paulatinamente para volver a acostumbrarnos a respetar los aforos. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.